Última hora, Caracol Radio. Minutos, es hora de actualizar las noticias en Caracol Radio. Mi nombre es Juan Esteban Quintero y los estaré acompañando con todo el equipo del servicio informativo de Caracol Radio. Y empezamos con una noticia aberrante que se da en Bogotá, y es que habitantes de la localidad de Usaquén, al norte de la ciudad, denuncian un presunto abuso sexual a un menor en un balcón de un conjunto residencial. Paola Poveda, ¿qué más se sabe? Sí, Juan Esteban, vecinos del sector están denunciando un presunto caso de abuso sexual contra un menor de edad en un edificio ubicado en la calle 106A, número 1928, más exactamente en el edificio Nido. Esto luego de que varios vecinos aseguraran haber observado una escena alarmante desde uno de los balcones del conjunto residencial. Escuchemos. Y pensé al principio que era un juego, después claramente no era un juego y empezamos a gritar: abusador, abusador, suelte lo que le está haciendo. El tipo seguía y eso hizo que más gente lo viera, y después entró al niño, se entró él y cerró el balcón. Por el momento, Juan Esteban, habitantes del sector hicieron un llamado urgente a las autoridades para que investiguen el caso. Paola, y ya hay una respuesta oficial de la Secretaría de Seguridad de este lamentable caso. José David Rodríguez, ¿qué dijeron? Bueno, ya en contados instantes volvemos con José David, pero sí tenemos el video aficionado de lo que grabaron esas personas que se encontraban en el norte de la ciudad. Escuchemos. Está abusando del niño. Señor, Está abusando del niño. ¿qué está haciendo? Está abusando del niño. Está abusando del niño. Está abusando del niño. ¡Oiga! ¿Qué está haciendo? Está abusando del niño. Un caso que se acaba de presentar en las últimas horas en Bogotá. Por supuesto, le pedimos a la Policía Nacional, a la Metropolitana de Bogotá y a la Fiscalía que atiendan rápido esta situación que se presentó en la localidad de Usaquén. También ya hay la respuesta de la Secretaría de Seguridad. Vuelvo con usted, José David Rodríguez. Juan Esteban, habló hace pocos minutos el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, y se refirió a este lamentable caso de abuso sexual contra un menor de edad en un edificio ubicado en la calle 106 en el norte de Bogotá. Inmediatamente Policía Metropolitana, Policía de Infancia y Adolescencia y SIGIN acudieron al lugar. El niño ha sido rescatado y llevado a un hospital para su valoración, y el adulto está en poder de la policía para verificación de identidad, antecedentes y las conductas realizadas. El secretario Juan Esteban acaba de señalar que la policía continuará trabajando en este caso y en las investigaciones correspondientes. José David, gracias, muy atentos a esta noticia que se encuentra en desarrollo. Y en otras noticias, fueron liberados 8 secuestrados en Buenaventura. Los chotas estarían robando embarcaciones de civiles para transportar cocaína, y así lo confirmó en Caracol Radio el director del Gaula Militar. José David Rodríguez, sigo con usted. Bueno, ya volvemos con José David. En otras noticias, hubo un fuerte llamado de atención de la Defensoría del Pueblo por el deterioro del debate democrático de cara a las elecciones presidenciales. José Andrés González. Juan Esteban, buenas tardes. El tercer informe de seguimiento al compromiso por un proceso electoral libre y en paz en Colombia indica que la conversación pública está llevando al país a niveles cada vez más altos de confrontación y hostilidad. Para la defensora del pueblo, Iris Marín, es inadmisible que en la recta final de una elección presidencial se siga alimentando un clima de hostilidad y agresividad, y advierte que este tipo de discusión podría terminar escalando en una confrontación social y política. Quiero recordar algo que parece elemental. Estamos en un proceso para elegir por mayorías al líder que queremos que conduzca los destinos del país. No estamos en una guerra, son elecciones, es democracia. La democracia exige reconocer al contradictor político como un actor legítimo y tramitar las diferencias mediante el diálogo, el respeto y las reglas institucionales. Ayer en el municipio de Chía, 3 personas fueron capturadas en medio de una riña durante una actividad en la que participaban simpatizantes del candidato Abelardo de la Espriella. Y en las últimas horas fue capturado alias Mono Milicio, explosivista de las disidencias FARC, por instalar cilindros bomba que causó la muerte de un militar en Antioquia. Laura San Pedro.
Javier Arley Serna, alias Mono Milicio, integrante del Frente 36 de las disidencias de las FARC, fue judicializado al ser señalado de ser responsable de instalar y activar un cilindro bomba el pasado 1 de septiembre de 2025 en la vía que comunica a los municipios de San Andrés de Cuerquia y Toledo. La explosión causó la muerte de un suboficial del Ejército Nacional. Durante las audiencias, la Fiscalía presentó como evidencia un chat atribuido al hombre en el que había confesado el hecho. Según el ente acusador, alias Mono Milicio, habría asumido funciones como explosivista del grupo armado desde enero del año pasado, encargándose de la preparación y ejecución de ataques con artefactos explosivos. Y el Ejército Nacional destruyó 2 artefactos explosivos improvisados que fueron hallados en la vereda Las Juntas, zona rural del municipio de Calamar, en Guaviare. Sara Rojas. Según las autoridades, los explosivos fueron detectados durante operaciones de vigilancia y mediante capacidades especializadas de búsqueda, lo que permitió neutralizarlos antes de que representara un riesgo para la población civil o la fuerza pública. Durante el procedimiento también fueron destruidos un contenedor cilíndrico de fabricación artesanal y 3 medios de lanzamiento. De acuerdo con los uniformados, estos elementos pertenecerían a las disidencias de alias Iván Mordisco. Y también fueron liberados 8 secuestrados en Buenaventura que al parecer estarían en poder de los chotas. Así se lo confirmó en Caracol Radio el director del Gaula Militar, José David Rodríguez, con todos los detalles. Bandas criminales en Buenaventura como los chotas estarían secuestrando a civiles para robarles embarcaciones y utilizarlas para transportar cocaína hasta cierto punto, en donde es recogida por lanchas tipo Go Fast para ser enviada a Centroamérica, Estados Unidos y Europa. El Gaula Militar rescató a 8 personas que habían sido secuestradas por los chotas para robar precisamente su embarcación. Escuchemos al coronel Stick Amaral, director del Gaula Militar. Querían quitarle además la embarcación donde ellos se transportan y utilizarlas para el transporte de drogas. Entonces las personas al oponer alguna resistencia, pues al querer estar con ellos, son retenidos, son secuestrados, porque eso es un secuestro simple, pero es un secuestro configurado, y es allí donde pues uno de ellos alerta a nuestro Gaula y podemos proceder, y que ellos están siempre buscando cualquier estrategia que les permita cumplir con su enriquecimiento ilícito al transportar sus drogas y ponerlas pues en otras partes. Bueno, inicialmente tenemos como punto de referencia Centroamérica, y de ahí está, según la distribución que ellos tengan, Estados Unidos, Antillas y Europa. Bueno, en este caso son unas embarcaciones que les dicen, o son conocidas como las metreras en la región, que son muy grandes, que les da una capacidad superior a las 2 toneladas para el transporte. Luego, eso es para poderlas sacar en los ríos y poder llevar hasta un punto donde luego son puestas en otras embarcaciones, las que conocemos como Go Fast o lanchas rápidas, o los propios submarinos que ellos utilizan rudimentarios, y así sucesivamente van buscando cómo desviar la atención de las autoridades. Dice el coronel Stick Amaral que continuarán las operaciones para evitar precisamente que se siga cometiendo este delito por parte de los chotas. José, gracias. Y capturar en las últimas horas también al presunto coautor del crimen de Liliana Segovia, quien fue asesinada en el año 2022 en Barranquilla para robarle bitcoins. Brian Saavedra. 4 años después del asesinato de Liliana Segovia, las autoridades capturaron a Andrés Mauricio Álvarez, señalado por la Fiscalía como presunto coautor del crimen que ocurrió en febrero del 2022. El hombre fue detenido en Bogotá tras ser deportado desde Estados Unidos y deberá responder por los delitos de homicidio y hurto agravado. El caso causó gran conmoción en Barranquilla luego de que Liliana desapareciera el 28 de febrero de ese año, y 2 días después su cuerpo fue hallado en una zona enmontada en el municipio de Tubará. Las investigaciones establecieron que la víctima fue asesinada para despojarla de una camioneta, dinero en sus cuentas bancarias y activos en criptomonedas por $15,000. Por este crimen ya había sido condenado a 18 años de prisión Jairo Medina, quien aceptó su responsabilidad en los hechos. 2 de la tarde, 24 minutos, y ahora cambiamos a noticias relacionadas con la economía. El gremio aduanero resaltó la nueva normatividad implementada por el gobierno que evitó el archivo de procesos por 3 billones de pesos y fomentó la competitividad empresarial. Claudia Camila Vargas.
La Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional indicó que el nuevo régimen sancionatorio aduanero evita el archivo de 11.180 procesos valorados en más de 3.2 billones de pesos. Asimismo, se reduce en un 34% el número de sanciones, pasando de 357 a 235, lo que según el gremio evita multas desproporcionadas a las empresas y fomenta la competitividad. Y con al menos 20 carrotanques está apoyando el gobierno nacional la calamidad pública en Buenaventura por el daño del acueducto que abastece el 70% de la población. Andrea Mesa tiene todos los detalles. Ya casi una semana completa el daño de la tubería principal que suministra el agua potable al distrito de Buenaventura. El daño se encuentra en el corregimiento de Córdoba, donde una tubería de 39 pulgadas está completamente rota. Hasta el pasado jueves se declaró la calamidad pública por parte de la alcaldía, por lo cual en este momento la Unidad de Gestión del Riesgo Nacional está apoyando la atención con carrotanques. Esto es lo que asegura Ricardo Hurtado, el subdirector de la unidad. En este momento ya hemos respondido, tenemos 11 carrotanques apoyando la distribución de agua, y vienen en camino al menos 9 más que hacen parte del Sistema Nacional para la Gestión de Riesgo con las entidades operativas. Obviamente hay unos puntos más importantes que necesitan agua de manera prioritaria. En estos momentos el gobierno nacional lidera un puesto de mando unificado en Buenaventura para reforzar la atención y buscar una solución que restablezca el servicio de agua potable para la próxima semana. Andrea, gracias, y hacemos una breve pausa en las noticias nacionales para hablar del ámbito internacional. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que Washington e Irán siguen encaminados hacia un acuerdo para poner fin al conflicto en Medio Oriente, pese al reciente bombardeo israelí en Beirut, que dejó al menos 3 muertos. Pete Hegseth afirmó que no espera que el incidente descarrile las negociaciones y sostuvo que la firma del pacto es cuestión de tiempo. Por supuesto, muy atentos a los desarrollos que se presenten esta tarde frente a la expectativa de este acuerdo entre Estados Unidos e Irán que permita destrabar el estrecho de Hormuz. Volvemos a Colombia, puntualmente al norte, al Caribe, y es que en Santa Marta se acaba de declarar la calamidad pública por los efectos del fenómeno del Niño. Giselle Campo, ¿qué dicen las autoridades? Las autoridades en Santa Marta decretaron la calamidad pública, esto debido a la variabilidad climática y consolidación del fenómeno del Niño. Esta decisión adoptada en sesión extraordinaria busca activar de manera preventiva los mecanismos administrativos y presupuestos de excepción previstos en la ley con el fin de garantizar la protección del orden público y asegurar el mínimo vital de los ciudadanos frente a un escenario climático de alto riesgo. Y en el Tolima activan el plan de contingencia ante la llegada del fenómeno del Niño y el aumento de los incendios forestales. Julio Montiel. Según Olga Lucía Alfonso, directora de Cortolima, el plan de contingencia reúne una serie de medidas dirigidas a la ciudadanía, administraciones y empresas de servicios públicos en los 47 municipios del Tolima. La prohibición de quemas controladas, prohibiendo el uso del agua para el llenado de piscinas, limpieza de fachadas, la limpieza de vehículos y una serie de acciones también en materia de los protocolos de atención de la fauna silvestre. El propósito es prevenir emergencias, proteger los recursos naturales y fortalecer la capacidad de respuesta en la temporada de menos lluvias en el Tolima. Y seguimos haciéndole seguimiento a la judicialización de alias Chalá, quien estaría vinculado de manera directa en el homicidio del periodista Mateo Pérez, pero también tenemos desarrollos de otro caso que se presentó recientemente en Cúcuta y es la muerte de Cristian Herrera. ¿Qué se sabe de nuevo en este caso y las audiencias preliminares? Sara Rojas. Los procesados fueron identificados como John Sebastián Duque Andrade, Angélica Vesga Arenas y Wilmer Portillo González. Según la investigación, habrían cumplido diferentes roles en la planeación y ejecución del crimen. Las autoridades sostienen que el homicidio estaría relacionado con la labor periodística de Herrera y con amenazas que había recibido previamente de un grupo delincuencial. A los 3 les fueron imputados los delitos de homicidio agravado y porte ilegal agravado de armas de fuego. Ninguno aceptó los cargos y fue por decisión judicial que permanecerán privados de la libertad mientras avanza el proceso. Eso en el caso de Cristian Herrera, pero también hablábamos que recientemente se dio la captura de alias Chalá y por supuesto ya la familia del periodista Mateo Pérez le piden a la justicia celeridad frente a este caso y que se puedan esclarecer los hechos que se presentaron hace unas semanas en Antioquia, puntualmente en el municipio de Briceño. Y un aparatoso accidente de tránsito cobró la vida de un motociclista en vías del Quindío durante este puente festivo. Vanessa Porras.
El lamentable hecho se registró en la vía Calarcá-La Bella y aunque todo es materia de investigación, la hipótesis del caso apunta a que el joven motociclista colisionó con un vehículo particular que se encontraba estacionado sobre la vía y al parecer fue arrollado por un tractocamión. La subsecretaria de Movilidad del municipio, Angélica Ocampo. En el kilómetro 85 más 170 de la vía Uribe-Calarcá, específicamente en el sector de las Caballerizas, donde pierde la vida un motociclista. En este momento los hechos son materia de investigación por las autoridades de tránsito y la Fiscalía. Dijo que van a intensificar los controles durante este puente festivo para evitar este tipo de hechos. Y en información internacional, al menos 12 personas murieron tras el accidente de una avioneta utilizada para saltos en paracaídas cerca del aeropuerto Memorial de Butler en el estado de Missouri, esto en Estados Unidos. Daniela Salgado tiene toda la historia. Juan Esteban, buenas tardes. El siniestro ocurrió cerca del aeropuerto Memorial Butler, ubicado a 100 kilómetros del sur de Kansas. Y es que según la patrulla de carreteras de Missouri, los equipos de emergencia recibieron una llamada reportando que el avión se había precipitado a tierra y estaba envuelto en llamas. La aeronave cayó en un campo contiguo al aeropuerto, lo que obligó a un cierre preventivo de una carretera cercana. Las autoridades locales trabajan en la zona mientras la Junta Nacional de Seguridad de Transporte asumirá la investigación para determinar la causa del accidente que dejó 12 muertos. 12:30 de la tarde y volvemos a hablar del aberrante caso que se acaba de presentar hace tan solo unas horas en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá, en donde fue denunciado por vecinos un presunto abuso sexual a un menor en un balcón de un conjunto residencial. Fuentes cercanas a Caracol Radio le confirman a esta hora que la persona que protagoniza ese video no hablaría español y también nos siguen llegando testimonios de las personas que vieron lo que ocurrió. Sandra, la puerta de la iglesia, un hombre en el balcón dando la espalda y escuché todo lo que estaba pasando en ese momento. Nuestro teléfono es 320. Muy atentos a los desarrollos que pueda tener esta historia. Y vuelvo con usted, Sara Rojas, y la muerte de un cantante que en este momento enluta a diferentes sectores del rap y el hip hop, si no estoy mal. Autoridades de Río de Janeiro investigan la colisión de 2 helicópteros ocurrida esta mañana en zona del oeste de la ciudad. De acuerdo con reportes de la agencia EFE, en los manifiestos del vuelo figura el nombre del cantante estadounidense Oliver Tree. Aunque en el momento no existe confirmación oficial de su estado ni el de los demás ocupantes, las autoridades brasileñas informaron que al menos 6 personas habrían fallecido. Sin embargo, los equipos de emergencia no han podido realizar identificaciones formales debido a que varios cuerpos quedaron gravemente afectados por el incendio posterior al impacto. Las investigaciones están en curso y está siendo liderada por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos de la Fuerza Aérea de Brasil. Las causas del siniestro aún no han sido establecidas. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en redes sociales como @Caracol Radio y visita www.caracol.com.co.